vamos a contarnos una canción, y la canción que nos vamos a contar hoy es de Jack White y es, por supuesto, Seven Nation Army. El punto número 1 que hay que tener clarísimo con Seven Nation Army. Ese riff de entrada, que es tan potente, tan famoso, que se ha vuelto parte del deporte en todos lados por su energía. Dan, 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 dan. Estoy más desafinado que nunca. Ese riff no está tocado en bajo. Creo que en la grabación sí ya se puso en bajo. Y en muchas grabaciones y en muchas versiones, quien toca el riff es el bajista, por supuesto. Pero Jack White no lo tocó, no tocó el bajo. Tocó su guitarra electroacústica, semiacústica, con un pedal de octava. Es un truco que usan muchos guitarristas. De hecho, Danny de The Warning echa mano constantemente del pedal de octava. El pedal de octava lo que hace es aumentar o disminuir una octava lo que estás tocando. Es decir, no hace más alteración que cambiar la octava. Se llama pedal de octava. Y lo que hizo fue, con el pedal de octava, bajar una octava lo que tocaba en el riff que tocaba. Decía Jack White, que no es Jack Black, que él le había gustado el riff, que decía, si algún día me contratan para hacer la música de una película de James Bond, voy a poner este riff. Pero el riff adquirió otra vida. Bueno, Jack White fue parte de The White Stripes, una banda estadounidense de Detroit, Michigan, que estaba formada por Jack White, que originalmente se llamaba Jack Gillis, que tocaba la guitarra, el teclado y las voces, y Meg White, que tocaba el tambor, otras percusiones y hacía voces. Fueron los principales grupos de el renacimiento del indie y el garage en la década de 2000. Ellos se habían casado, se conocieron, él era baterista en aquel entonces, ella empezó a tocar la batería sin estudiar batería y eso a él le parecía precioso porque tenía una frescura y una visión infantil de la batería que a él le encantaba, no quería ni siquiera que tomara clases. Se conocieron, empezaron a hacer música juntos, se enamoraron, se casaron. Y él decidió tomar el nombre de ella, un poco al estilo de John Ono Lennon, tomar el apellido de ella, White, en vez de que ella tomara el apellido de él, que es Gillis. Entonces él pasó a ser Jack White. En la década de los 90 tuvieron su desarrollo y en 2000 se divorciaron. Pero siguieron con la banda, cosa que dio pie a un montón de cotillos y chismes que no vienen absolutamente al caso para nada en esto. El hecho es que escribió Jack White, Seven Nation Army, que no se trata de ningún ejército de 7 naciones. Es que así le decía a la Salvation Army Jack White cuando era niño. Veía a la gente de la Salvation Army, que es una organización caritativa religiosa cristiana estadounidense y que reúne dinero para repartirlo entre los pobres como caridad, no como solidaridad. Y él veía a la gente de Salvation Army y siendo pequeñito la pronunciaba Seven Nation Army y eso le dio mucha risa, les daba mucha risa a sus padres, que lo recordaron toda la vida. Un ejército de 7 naciones que no es lo mismo que el ejército de salvación. Entonces, inicialmente usó el título para la pista, pero era un título de trabajo que no iba a conservar, pero luego decidió conservarlo porque empezó a escribir la letra de Seven Nation Army, tal como la conocemos en la actualidad. Es una canción enormemente desafiante. Es una canción de combate. Mucha gente cree que es una canción de amor, no sé por qué, la representa como power ballads, pero no es así. White Stripes siguieron hasta 2011, es decir, pese a estar divorciados, siguieron trabajando en la banda juntos hasta 2011. Desde 2011, Meg se retiró porque es una persona que no le gusta el público, que tiene
es una timidez enorme según cuentan, y Jack ha seguido como un personaje importante, por cierto, dentro del rock, sin duda alguna. Y empezamos. Después del riff extraordinario que todos conocemos, dice: voy a combatirlos. Un ejército de 7 naciones no podría detenerme. Me lo van a arrancar tomándose el tiempo tras mi espalda. Ok, esto nos pone el primer paso, es me voy a pelear con ellos, no me voy a pelear, voy a combatirlos, voy a superarlos. Fight someone off es lograr vencerlo, es deshacerte de él. No es solamente combatirlo y luego pierdes, no combatirlo y ganar. El combate es el significado de fight them off. El off significa que te los has logrado quitar de encima. Y estoy hablando conmigo mismo por la noche porque no puedo olvidar. De un lado a otro en mi mente, detrás de un cigarrillo. Y ahora cada vez menos gente fuma, lo cual me da muchísimo gusto, pero el cigarrillo era una cosa a la que los tabacomas nos echábamos manos siempre para pensar, ¿no? Cuando pensabas con un cigarrillo en la mano. Yo fumaba 3 paquetes diarios, hace muchísimos años lo dejé, afortunadamente. Y el mensaje que viene de mis ojos dice: déjalo en paz, no quiero oír hablar del asunto. ¿De qué asunto no quiero oír hablar? Dice: todos tienen una historia que contar, todos lo saben, desde la reina de Inglaterra hasta los perros del infierno. Para la reina de Inglaterra, la reina Isabel, lo más alto, y los perros del infierno, lo más bajo, los que cuidan la entrada del Hades. Todos lo saben. Pero si descubro que vuelve hacia mí, te lo voy a servir. Y eso no es lo que te gustaría escuchar, pero es lo que voy a hacer. ¿A qué se refiere en todo esto Jack White? Bien, la canción se trata fundamentalmente del mundo del relato, del chismorreo, el cotilleo y las falsedades que se cuentan alrededor de la gente famosa. Y para el año 2000 ya habían probado la fama de The White Stripes y con el tema de su divorcio, habían enfrentado todas las cosas que se dicen y que son absolutamente de locos. Cuando ciertas personas en los medios de comunicación quieren crear una narrativa, la crean y les da igual totalmente la realidad. Esto es un hecho muy, muy, muy lamentable. Y es de lo que está hablando él. Decidirse a negarse desde el principio. Un ejército de 7 naciones no podría retenerme, representa su decisión de no permitir que los rumores o las presiones de la fama lo venzan. No lo digo yo, como siempre digo, cuando hablo de las canciones, ponerse a imaginarse interpretaciones es muy fácil, y hay mucha gente que vive de esto, pues bien, no me parece muy mal. Pero White dijo que él estaba enfrentándose a la popularidad creciente de la banda, del dueto The White Stripes. Y él mismo dijo: es sobre el cotilleo o chismorreo, la propagación de mentiras y la reacción a ello de la otra persona. Y también dijo que para él es una canción de blues para el siglo XXI, cosa que se la acepto, no la entiendo con claridad, pero lo dijo el autor, que sabe más que todos nosotros sobre el significado de su canción. Aunque repito lo que siempre digo, la interpretación que nosotros le demos, la batalla a la que yo me considere que me estoy enfrentando cuando canto o escucho Seven Nation Army o cuando siento que me empuja el riff, es totalmente válida. El hecho artístico se cierra cuando el espectador lo interpreta. Si la interpretación coincide o no coincide, es irrelevante. Dice White, y se lo oí en una entrevista, que el hecho de que la gente cante el riff sin letra, que lo cante en estadios de música, de deportes, en estadios de fútbol, que no sepan qué es de Jack White, que no sepan qué es de White Stripes y que no sepan de qué se trata la canción, a él le da muchísimo gusto porque quiere decir que se ha vuelto folclore, es decir, propiedad de las multitudes. Y eso me gusta.
Dice que el tercer verso al que vamos ahora podría ser algo de 100 años. Me voy a Wichita. Él dice que usó Wichita simplemente como un ejemplo de un lugar tranquilo al que te puedes ir, suponiendo que Wichita, en Kansas, es una ciudad enormemente tranquila. Como nunca la había visitado, él se ha comprometido por respeto a nunca visitar Wichita, por si había dejado mala idea de que Wichita era un lugar aburrido. Me voy a Wichita, lejos de esta ópera para siempre. Voy a trabajar la paja. Y ese trabajar la paja sí es un viejo meme, por así decirlo, del blues. To work the straw es irse a hacer trabajo de campo. Muchos de los primeros blueseros, por supuesto, venían del trabajo de campo. El propio Muddy Waters y el propio Buddy Guy, que es el último sobreviviente de la época gloriosa del blues en la actualidad, sus 92, 93 años, son gente que llegó a trabajar en el campo como peón de agrícola antes de ser dioses del blues. Y entonces voy a trabajar la paja, haré que el sudor gotee de cada poro, es esforzarse al máximo en el campo para olvidarse del chismorreo. Y estoy sangrando, y estoy sangrando, y estoy sangrando justo delante del Señor. Todas las palabras saldrán sangrando de mí y ya no pensaré más. Es decir, al sangrar en el trabajo, se liberará del veneno de las palabras que han dicho sobre él. No son los únicos, y no es el único que decide rebelarse contra la celebridad. Ya hablábamos de Marilyn Monroe. Hay por lo menos 3 canciones de The Warning que tocan más o menos el tema. Directamente narcisista, por supuesto. Kerosene, creo que de manera bastante más directa, y de manera absolutamente directa, la más reciente del álbum, que todavía no sabemos cuándo sale, Ego, que ha sido interpretada por mucha gente como el escupitajo final de The Warning al sistema que no las entiende y que por lo tanto trata de meterlas en unas definiciones extremadamente limitadas de lo que tiene que ser una banda de 3 chicas guapas, ¿verdad? Y entonces las tratan de encajonar constantemente y no se dan cuenta que The Warning precisamente existe y funciona porque no se ajusta a esos limitaciones, como no se ajustaba a White Stripes. Es que ella es baterista que nunca estudió batería y él es un baterista que toca la guitarra y son ellos dos solitos. Sí, eso es una banda de rock. ¿Desde cuándo? Desde The White Stripes. Y termina la canción. Y las manchas que vienen de mi sangre me dicen, vuelve a casa. Pese al intento, al deseo por rehuir de la fama y del chismorreo, al final decido volver a casa porque allí es donde puedo seguirme desarrollando. Entonces, no dejarte vencer, pero finalmente vas a estar más solo que si estuvieras enfrentando al chismorreo, y al final vuelves a casa, pero vuelves a casa como triunfador y no como víctima del relato de los medios. Y mira, el referente que tengo ahora, porque estoy muy metido en el baloncesto femenino, el otro día en un partido, la estrella de Fever y la coach, Caitlin Clark y Stephanie White, se pelearon, se discutieron y se levantaron la voz horriblemente. Y Stephanie White le dijo a Caitlin Clark, te levantas y va a entrar fulano en tu lugar. Eso cuando se sientan en los tiempos fuera, los 5 jugadores de baloncesto que están sentados son los que van a salir a la cancha, los otros están de pie alrededor. Y levantó a Caitlin Clark y sentó a Raven Johnson. Y empezaron a salir, no, ya se pelearon, van a correr a Caitlin Clark, Stephanie White está acabada, bla, bla, bla. Luego cuando le preguntaron a Caitlin Clark qué pasó, dice, es algo que pasa muy seguido aquí, pero sigue siendo mi gran coach, y además ella me ayudó cuando nadie me ayudaba, y yo siempre la voy a apoyar y le cubro las espaldas porque ella siempre me cubrió las espaldas a mí, y eso es un mero incidente sin nada que ver. Es un incidente mínimo porque todo jugador discute con su entrenador, pero que los medios aumentaron. O sabes enfrentar eso o te comen. En el caso del baloncesto me encanta que una chica de 23 años lo sepa manejar. Y en el caso del rock hay muchos a los que se los ha comido precisamente la narrativa creada por los medios, el chismorreo y los propios fans a su alrededor. Así que pues esa es la historia más o menos y el significado más o menos
The Seven Nation Army, un clásico ya de este siglo, porque me di cuenta que he estado haciendo clásicos del siglo pasado y en este siglo también hay grandes canciones de rock como esta. Y mucha suerte a Jack White, que por lo visto sigue, ahora está de gira con Bruce Springsteen oponiéndose a Donald Trump, lo cual siempre es una buena acción.